Gracias, Andrés. Mucho gusto de saludarlos a todos. Gracias por la invitación. eh, Aquí con tantas personas conocidas. La verdad es que aquí uno viene a estas reuniones uno acepta la invitación con mucho gusto, pero después que llega uno a la reunión, lo que uno siente es mucho susto de ver tantos pastores, tantos veteranos eh, y, y gente con mucho recorrido y experiencia ministerial que uno, pues, siendo de la iglesia y todo, pero no siendo ministro, tal vez ve las cosas de otra manera. Eso puede ser bueno y puede ser un problema también, porque a veces cuando uno dice algunas cosas, la reacción de los pastores es, eso lo dice porque no es pastor. Si fuera pastor, no diría eso. Pero bueno, entonces yo de todas maneras me tiro aquí al agua y con mucho cariño y con mucha seriedad también quiero compartirles algunas cosas en las que yo vengo reflexionando solo por un lado, pero también con un grupo, otro grupo en el que yo estoy, un grupo internacional que también, pero de, más que todo de teólogos y académicos que reflexionamos también sobre la iglesia como personas que trabajamos en instituciones de educación teológica, pero también que somos parte de la iglesia. Se ha mencionado aquí el tema de la necesidad de orar por nuestro país y de el cambio de gobierno y lo que eh, todas las novedades que hay en Colombia con el nuevo gobierno. Y aquí estamos los cristianos, ¿cierto? Preguntándonos cómo es el asunto. Algunos tal vez no se están preguntando nada, sino que sienten que ya tienen todo claro y definido, que no hay nada más que pensar porque ya todo se ha escrito y todo está dicho y tenemos el asunto ya bien entendido y comprendido. Yo espero que con esta breve reflexión eh, podamos tal vez pensar quizás en las mismas cosas en las que ya hemos pensado, de pronto pensar en algunas nuevas. Y lo que yo quiero proponer no es necesariamente una serie de ideas nuevas ni nada de eso, sino como una invitación para que conversemos, sobre todo que conversemos los pastores con los teólogos, que, que hablemos, que tratemos de buscar formas como juntos podemos trabajar en el fortalecimiento de la iglesia, en el testimonio del evangelio en nuestro país o cualquiera que sea el país donde estemos, porque a última hora eh, servimos a un mismo Señor y necesitamos sobre muchos temas empezar a conversar. Les confieso que yo di muchas vueltas en las últimas 12 horas sobre cómo iba a entrarle a este tema, cuál sería la mejor forma de compartir y a partir de qué texto bíblico, porque hay muchos textos bíblicos de los que uno podría, a partir de los cuales uno podría hablar de algunos de estos temas. A final de cuentas me he decidido por el texto famoso y conocido de Jeremías 29 y tal vez si nos da tiempo de Mateo 9. El, en Jeremías 29 está esta famosa carta que le envía Jeremías a los exiliados y dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo
que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Entonces, lo primero es que no es tan común, ¿cierto?, que encontremos fenómeno de una carta dentro de la Biblia, ¿cierto? Esta es la carta que le escribió. Lo segundo que uno nota aquí es que Jeremías no está allá con las personas a quienes les escribe. Y lo tercero es que los destinatarios son todos, ¿cierto? Es decir, ancianos, sacerdotes, profetas y todo el pueblo. Es decir, esta carta es para todo el mundo. Pero principalmente sabemos por el libro de Reyes que la mayoría de la gente que fueron exiliadas eran del liderazgo, de la élite, y la mayor parte del pueblo que habitaba en Jerusalén y Judá no fue exiliado. Bueno, hay unos detalles adicionales de nombres y las circunstancias, y luego viene a partir del versículo 4 la carta. La carta se da en una situación de exilio, uno podría decir desde el punto de vista teológico de derrota, de desastre, de no entender lo que está pasando. Es decir, es una gran tragedia nacional lo que ha ocurrido, pero es una tragedia que abarca la totalidad de la identidad y de la cultura, de la existencia de los que sufren el exilio. Los que no son exiliados también lo sufren de una manera diferente, pero para los que son desterrados es quizá peor en muchas maneras. De pronto algunos dirán que económicamente no fue peor, porque muchos de los exiliados terminó yéndoles muy bien económicamente, pero el golpe inicial hay que verlo como algo de grandes proporciones. Es como una desconfiguración completa de la existencia, ¿cierto? Eso, es decir, hay que haber pasado por algo parecido, ¿cierto? Como haber sufrido el desplazamiento, tener que refugiarse en otro país, haber sido sacado con armas de un lugar. Hay que haber padecido algo así para tener una idea de lo que esta gente está sufriendo. Y en el caso de ellos, hay que añadirle la desconfiguración teológica, en el sentido de que es un pueblo acostumbrado a la creencia de que ellos son el pueblo de Dios, que por ser el pueblo de Dios, entonces viven en una tierra que Dios les dio, tienen un templo y tienen todo lo demás, y todo eso es lo que configura la vida y la existencia de ellos. No hay separación entre la tierra, la cultura, la fe, la teología, el culto. Todo es una sola cosa y todo eso es desbaratado. ¿Cierto? Entonces, lo que Jeremías hace, entendiendo que esto es un acontecimiento que va a durar, es decirles que vivan allí. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado, o sea, los que Dios ha deportado de Jerusalén a Babilonia, que ya es un golpe tremendo, ¿no? Es decir, yo los deporté a ustedes. Y viene una serie de imperativos sobre qué hacer y cómo vivir. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Esta es mi parte favorita. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá. Es como, suena como Génesis, ¿no? El capítulo 1 y 2 de Génesis es como un recomienzo. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella,
porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Bueno, tremendo texto me parece a mí porque en medio de la confusión, de la decepción que experimenta este pueblo, encima les caen falsos profetas. O sea, como si ya no tuvieran suficiente, vienen los que quieren explicarles todo, los que quieren decirles qué hay que hacer a partir de mentiras y cosas que el Señor no ha dicho. Y una de las cosas que uno ve unos capítulos antes aquí del mismo 26 al 28 del mismo libro de Jeremías, es este tema de los falsos profetas. Y una de las cosas que profetizan falsamente es lo que va a durar el exilio, ¿cierto? Que iba a ser algo muy breve, que eso muy pronto iba a pasar, y el Señor había dicho por Jeremías que se iban a cumplir 70 años antes de que el Señor los visitara. Y que el Señor no abandonaba su promesa, así continúa diciendo la carta, porque Dios su promesa con su pueblo no la ha olvidado ni la va a abandonar. Nosotros tenemos que decir que en los últimos años, encima de todos los problemas que ya teníamos en nuestros países y los que estamos en Colombia, encima de todos los problemas que ya teníamos, nos cae la pandemia y se multiplican los males para muchos, mientras los bancos y los supermercados reportan ganancias históricas. Es decir, en medio de todo, a unos les va súper mal y a otros les va súper bien, como nunca, porque pues la plata para algún lado se va a última hora. Entonces, nos vienen toda esta serie de males, y desde la perspectiva de algunos cristianos, para colmo de males, ahora un gobierno socialista, ¿cierto? Entonces, así lo ven algunos. Y tampoco quiero decir yo que son 70 años que vamos a tener de este tipo de gobierno, y que nos acomodemos porque la cosa va para largo. No quiero decir eso tampoco, pero es para algunos, esa es la situación, ¿no? Que esto es lo que nos ha venido, es bastante grave. Uno se pone a pensar en la historia de qué pasó con los judíos a partir de aquí, ¿cierto? Y yo quisiera que pensáramos un poquito en eso, como, es decir, ¿qué hicieron los judíos una vez que ya se constituyen como judíos propiamente en el exilio, o reciben el nombre de judíos a partir del exilio? Se constituye la diáspora. Cuando llega el retorno cumplido los 70 años, la mayoría de los judíos no regresan a Jerusalén ni a Judá, sino que se quedan en los lugares donde han establecido. Han pasado 2 generaciones. Arameo, mucho menos conocen la lengua del culto, el hebreo, y bueno, se hacen su vida en los lugares donde se han esparcido por todo el Mediterráneo, incluyendo el sur del Mediterráneo, en Egipto. Y
Cuando uno llega al Nuevo Testamento, y, y este es como parte del el asunto que yo quiero reflexionar, que quisiera que reflexionáramos, es que los creyentes a lo largo de la historia han respondido de manera diferente con su fe a las situaciones adversas que les toca vivir como comunidad grande, ¿cierto? Como la totalidad de la comunidad. Es decir, no ha habido una sola forma de responder a partir de la fe con respecto a las situaciones calamitosas, difíciles que experimenta el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces, si uno mira o uno se hace la pregunta, ¿qué pasó entre la carta de Jeremías y el siglo primero? ¿Cierto? Es decir, ¿qué pasó en esos 400 y pico de años? ¿Qué pasó entre una cosa y la otra? Y lo que uno observa es cuáles son las alternativas. Uno, se forman los escribas y los fariseos. Es un grupo que nace en la diáspora, que uno podría mirarlos como los que se acomodan, digamos, esta es la situación que hay que vivir, eh, pues vivamos en esto. Eh, Otra es la, bueno, y se dedican al estudio y todo, y a instruir y a ser discípulos y todo, a mantener asuntos relacionados con la fe, adquieren un cierto prestigio y todo lo demás. No sé si queremos decir que estos son los pastores y los teólogos. De pronto nosotros estamos ahí en ese grupo, aunque no sé qué tanto se podría decir que nos acomodamos. Bueno, la primera alternativa entonces es acomodarse, dedicarse a los asuntos de la fe, evitar los problemas con el Estado, con el gobierno que nos tocó y busquemos la vida tranquila y listo, ¿cierto? El segundo grupo podríamos llamarlo de los que participó Saqueo, ¿se acuerdan? Los publicanos, los que dicen, bueno, si esta es la situación, entonces hay que mover la economía y ver cómo aprovechamos económicamente esta situación en la que estamos, y los representan ahí los cobradores de impuestos. El otro grupo que podríamos llamar, como se usa la expresión aquí en Colombia, los que se declaran en oposición, y dentro de los que se declaran en oposición hay unos que entonces hablarán de la oposición verbal y la oposición ya violenta, ¿cierto? Como la de los celotes. Una cosa es hablar en contra y decir cosas en contra de algo, y otra cosa es participar o patrocinar actos violentos que sirvan para minar o para destruir al imperio o al gobierno que ellos entienden que los oprime. También está el grupo de los que se aislaron, son los esenios. Los esenios dijeron, esto ya se acabó, la corrupción es total, no podemos ni siquiera adorar a Dios en estas iglesias. Bueno, en el tiempo del primer siglo era en estos sitios de culto. La preservación de la fe tiene que llevarnos al aislamiento, a las comunidades aisladas, aparte, y están los esenios. Y en la mitad de todo esto, como en el caso de la carta de Jeremías, está el pueblo que uno, no sé si dentro del pueblo uno se identifica como no sabemos qué hacer, estamos mirando como todas las opciones y qué hacemos en medio de todo eso. A mí me parece que
Bueno, yo creo que faltaría un grupo, es cierto, que las personas que de pronto deciden hacer lo que dice la carta de Jeremías, ¿cierto? Esa sería la sexta opción, que es la carta de Jeremías. La sexta opción es trabajemos por la paz del lugar donde vivimos. Trabajemos activamente por la paz. Y yo digo algo aquí así rapidito porque es algo que me ha preocupado y es que a veces los cristianos no somos el mejor testimonio de eso, de trabajar por la paz. Sobre todo, y lo digo por algo que ocurre con mucha frecuencia, cuando transmitimos y diseminamos información que es incendiaria y a veces falsa, sin corroborar, sin saber si lo que eh, nos llega como información es verdad o no. Entonces, es lamentable porque por un lado nosotros afirmamos que somos gente de la verdad, pero por otro lado nos llega información y sin verificar nada, nosotros mandamos eso a todo el mundo y ustedes saben que eso corre como fuego en día de fuertes vientos y se convierte en algo que la gente cree y que no contribuye en nada a la paz, ¿cierto? Entonces, ahí están las 6 alternativas, que son bastantes ya, y yo creo que todavía hay más, ¿cierto? Es posible que todavía uno piense que hay más posibilidades de qué hacer, pero miren ustedes, lo que yo quiero decir es que todas estas respuestas que aparecen aquí y que llegaron a determinar los grupos que se constituyeron en la fe de los judíos, proceden de la fe. Ahora uno dirá, bueno, la fe mezclada con un poquito de esta política o de esta ideología, o la fe mezclada con esto otro. Bueno, sí, nunca, no podemos decir que tenemos una fe 100% pura e inmaculada y que en nosotros no interviene nada más sino solo la fe. Creo que no estamos en esa categoría los seres humanos, por muy creyentes que seamos. Pero estas son respuestas desde la fe, no son respuestas que vienen por negar la fe, ¿cierto? Y también hay que decir que estos grupos, cada uno de alguna manera nos dejó algo, ¿cierto? Nos dejó algo que puede ser que también nutre nuestra fe. Bien, ahora, nosotros estamos en una situación como cristianos evangélicos en Colombia en particular, y me disculpan que los que están en otros países, pero en Colombia, donde por primera vez tenemos un gobierno socialista, ¿cierto? Es primera vez que en el país tenemos alcaldes, gobernadores de partidos socialistas, pero es primera vez que tenemos un presidente, entonces, socialista. Entonces, eh, es un momento en que los cristianos aquí en Colombia nos hacemos muchas preguntas sobre esos temas y hemos tenido por primera vez tal vez el fenómeno de que algunos cristianos se identifiquen con unas ideas socialistas de gobierno. Entonces, el grueso de los cristianos evangélicos se preguntan si eso es posible, ¿cierto? Sí. Pero también del otro lado está la pregunta de si el socialista le preguntará al cristiano capitalista si es posible ser cristiano y ser capitalista también. Solo que la mayoría de los cristianos evangélicos no nos habíamos hecho esa pregunta o no lo habíamos visto de esa manera porque hemos entendido que el capitalismo es el gobierno, el sistema de gobierno bíblico, es cierto, es lo que hemos entendido y eso nunca lo hemos cuestionado ni nos hemos preguntado. Entonces, yo no vengo aquí a promover ningún gobierno ni nada de eso, ni ideologías, porque yo creo que nosotros los cristianos, aunque participemos en diferentes
partidos políticos o nos identifiquemos con ciertas ideologías políticas, eso no es nuestro papel, digamos, de promover partidos, ¿cierto? Nosotros, eso no es nuestra misión, ni es el objetivo de la iglesia. Sin embargo, la pregunta que sí creo que nos toca hacernos es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo vivimos en esta nueva situación y qué lugar ocupa la carta de Jeremías? Es decir, esta palabra que el Señor le dio a su pueblo en un momento de un cambio enorme, de un no saber qué hacer, de no saber qué creer, qué hacer. Yo voy a pasarme aquí 5 minuticos más para comentarles lo siguiente. Un asunto que yo observo cuando a partir de estos nuevos gobiernos nos vemos enfrentados, se vienen con estas nuevas formas de entender la política y la economía y todo eso, una serie de propuestas nuevas también, ¿cierto? Una forma que es diferente o que nosotros no habíamos visto antes con respecto a los problemas que enfrenta el país. La realidad nuestra es que yo siento que nosotros los cristianos, sobre todo en este momento que estamos en Colombia, no solo por el gobierno actual, sino por los asuntos que se levantaron con la pandemia, estamos en una encrucijada, ¿cierto? Con respecto a ciertos temas grandes. Yo tengo una listica de 5 temas que me parece que en algún momento los cristianos evangélicos tenemos que hablar, y ojalá que habláramos los teólogos con los pastores. A mí me gustaría mucho que tuviéramos unos conversatorios, tal vez presentación de ponencias, algo sobre unos grandes temas que en la iglesia es necesario hablar. Y yo veo que es necesario hablarlos porque creo que les comentaba esto una vez que estuve en una reunión con un grupo de Koinonos. Son los temas que tienen la iglesia fragmentada. Yo no sé si ustedes son conscientes, y me imagino que sí lo son, y debe ser muy difícil, de la fragmentación que experimenta la iglesia, en muchos casos marcadas por cuestiones de edades. Es decir, los jóvenes tienen una forma de pensar sobre estos 5 temas que les voy a mencionar, y las personas de mi edad y mayores tienen otra forma de pensar. No hay un desfase, es decir, estamos usando a veces las mismas palabras, pero para los jóvenes no significan lo mismo que lo que significan para las personas mayores. Es posible que uno diga, bueno, piensen lo que quieran, aquí se hace lo que dicen los ancianos. Bueno, pero fíjense que el fenómeno que se está dando en muchos lugares, como tuve la experiencia de hablar con un grupo de jóvenes hace unos meses, y como se puede constatar en otros países, los jóvenes están desapareciendo de la iglesia, mucho más ahora que antes. Entonces nosotros no podemos decir simplemente, es que nosotros pensamos así y ellos que piensen lo que quieran. Es que si los jóvenes de ahora no van a la iglesia, ocurre el fenómeno de la desaparición de las iglesias. O sea, así de fácil, así de sencillo, y así de trágico también. Miren el fenómeno que está ocurriendo, para poner 2 ejemplos, y ya me pasé, ya se me acabaron los 5 minutos y todavía no he dicho lo que iba a decir, pero el fenómeno de un familiar que tengo en España, la iglesia donde participa, en 10 años, en los últimos 10 años, el grupo de jóvenes de la iglesia desapareció.
todos los jóvenes se fueron de la iglesia y no quieren saber de iglesia. Solamente quedó uno que se fue de la iglesia y fue a otra iglesia, pero del resto no quieren saber nada de iglesia. En Estados Unidos también están experimentando ahora el fenómeno de la falta de estudiantes en las instituciones de educación teológica. Y la falta de estudiantes se da porque el número de jóvenes en las iglesias ha disminuido drásticamente. Y al disminuir el número de jóvenes de las iglesias, disminuyen también la gente que va a estudiar teología y disminuyen los pastores. Claro, si las iglesias se acaban, los pastores tampoco van a hacer falta. Pero esa es la triste y trágica realidad. Entonces, necesitamos sobre qué temas, digo yo, y cuál es la conexión con el gobierno, porque es que el gobierno actual, porque es que muchos de estos son los temas que inquietan a los jóvenes y que son temas sobre los cuales por lo menos el gobierno que tenemos aquí en Colombia tiene interés. Pero yo quisiera decir que aparte de que el gobierno tenga interés o no, insisto en que estos son los temas que dividen la iglesia. Las iglesias están fragmentadas no solo entre denominaciones, están fragmentadas a su interior. Las iglesias están interiormente fragmentadas entre otras cosas por estos temas. Los temas son migración, incluyendo la migración de venezolanos aquí en Colombia. Corrupción, justicia social, cambio climático o medio ambiente. Si uno no cree en cambio climático, bueno, no puede negar que el medio ambiente lo estamos destruyendo. Y por último, los temas que en general se llaman género, temas de género o sexualidad. Estos son para mí los 5 grandes temas que nos tienen divididos, fragmentados, polarizados y que por lo tanto necesitamos hablar de ellos. ¿Qué hacemos con respecto a esta realidad? Nos acomodamos, nos pescamos en río revuelto, nos declaramos en oposición, nos aislamos o decimos hagan lo que quieran, a mí no me importa. ¿Qué hacemos? O activamente, como dice, en esta situación que estamos viviendo, nos toca trabajar activamente por la paz del lugar donde vivimos. O sea, y la paz es levantar familias, participar en la economía, es decir, hacer lo que la vida, ¿cierto? En este lugar, construir en medio de este lugar. ¿Cómo construimos cuando tenemos esta serie de temas que nos fragmentan, que nos dividen y que nos polarizan? Y lo último, ahora sí, estoy como los predicadores, ¿no? El último punto, ahora sí voy a terminar. El último asunto es que nosotros estamos tirados por 3 cosas con respecto a qué hacer sobre estos temas. Por un lado, la tradición, ¿cierto? Nosotros tenemos tradiciones denominacionales, nosotros tenemos que reconocer los mayores que tenemos una edad, ¿cierto? Es decir, no es cosa menor la edad que nosotros tenemos y el hecho de que porque tenemos esa edad vemos las cosas de cierta manera. Eso es parte de la tradición como personal, ¿cierto? Uno a mayor edad, mayor diferencia con los jóvenes en cuanto a la forma de pensar. Yo digo que eso es inevitable. Eso no es que sea malo, sino que hay que reconocer que esa es una realidad. Pero tenemos tradiciones denominacionales, teológicas, de hermenéuticas, de forma de interpretar la Biblia, de forma de entender la relación de la escritura con la realidad. Por otro lado, el segundo
la segunda cosa que a nosotros nos jala es el contexto en el que vivimos, el contexto cultural o lo que podríamos llamar el espíritu de la época, ¿cierto? Y en tercer lugar tenemos el espíritu de Dios, ¿cierto? La pregunta de qué es lo que Dios quiere hacer. Algunas personas toman decisiones radicales sobre sus iglesias a partir de esta convicción de que es el Espíritu de Dios el que los mueve a hacer esto. Y otros, sobre el mismo tema, deciden que el Espíritu de Dios dice que es lo contrario lo que hay que hacer. Entonces, tenemos esas tres fuerzas que nos jalan a nosotros. La tradición, el contexto cultural en que vivimos, o el espíritu de la época, y el espíritu de Dios. Y ahí, hermanos y hermanas, es donde se centra para mí la discusión sobre estos otros temas de los que habla la carta de Jeremías, de la respuesta que históricamente los cristianos y los judíos tomaron a las realidades que les tocó vivir y las realidades que les tocó vivir y las que nos toca vivir a nosotros hoy en día. Si hay alguna conclusión que yo podría sacar es esta. Dos conclusioncitas así sencillas. Uno, que no la tenemos fácil. ¿Cierto? No la tenemos fácil. Cualquier cosa que uno decida sobre cualquier tema de esto es un problema. Lo que decida uno es un problema. No, es decir, es de estas situaciones en las que hacer una cosa o hacer la otra o no hacer nada, todo es un problema, ¿cierto? Vivimos como en un terreno minado que uno, donde uno pisa, le explota, ¿cierto? Esa es la situación. Y lo segundo, conclusión si se puede decir que llegamos a alguna conclusión que yo no creo, pero bueno, hay que terminar, es que necesitamos promover la conversación entre pastores y teólogos sobre estos temas. No podemos seguir ignorándolos y creyendo que no existen, que no está pasando, que no ha ocurrido nada, porque la situación es bastante grave, delicada y compleja a tal punto que nadie puede pensar en estos temas solo. No podemos. Tenemos que hablar sobre todos estos temas desde la teología, pero también desde la pastoral, desde la realidad en el terreno, no desde los libros y los escritorios solamente. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención. Esto es, en resumen, lo que quería compartir con ustedes. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga en su labor tan compleja y tan difícil, pero también tan bonita y necesaria para el pueblo de Dios. Muchas gracias.